Capítulo 2. Voy a dar lectura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Libro de Oseas, capítulo 11, versículo 2, dice así: Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales que sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo esto, eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, y con cuerdas de amor fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. No volverán a tierra de Egipto, y sí que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, y los consumirá a causa de sus propios consejos. Amén. Papá, te damos gracias, primeramente por estar aquí. Y gracias por escuchar tu palabra. Queremos pedirte ahora que el Espíritu Santo nos hable al corazón. Atamos toda obra del diablo que quiera traer, Señor, malos pensamientos a nuestra vida. Lo cancelamos y lo echamos fuera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Apagaron el tubo? Pónganlo para allá, porque se ha puesto fresco contra el portón, así que así se mantiene. Cuando estaba preparando esta predicación, yo te cuento cómo yo la preparo. Siempre, si fuera por predicar, sí, hay un montón de cosas que nosotros podemos predicar. Pero generalmente me tomo un tiempo para pedirle a Dios y sobre todo al Espíritu Santo que hable al pueblo lo que Él ve que nosotros no está necesitando en nuestra vida espiritual. Y hacía mucho que no predicaba del libro de Oseas, porque es un libro donde vemos una situación muy difícil para comprenderlo humanamente, pero es el libro donde nosotros podemos observar el gran amor del Señor hacia su iglesia, hacia su pueblo. Y cuando estaba analizando esta palabra, me hice esta pregunta: ¿cuáles son los pecados que más nos alejan de Dios? Y cuando empezamos a analizar cuál es el pecado que más nos aleja de Dios como iglesia, nosotros podemos llegar a enumerar un montón de cosas que son atroces, que son incomprensibles, que hasta por ahí muchas veces ni siquiera nos animaríamos a pensarlo ni a hacerlo. Pero haciendo un examen general de toda causa de pecado, yo he llegado a la conclusión que el pecado más grande que puede realizar un hijo de Dios o una persona aquí en la tierra hacia Dios, ¿saben cuál es? La indiferencia. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser si hay cosas que son mucho peor? Tal vez para nosotros sí, pero para Dios no. Y para que vos llegues a comprender cómo se siente Dios cuando hay un pueblo indiferente a Él, te voy a poner un ejemplo claro que vos me vas a entender y vos vas a decir, sí, tiene razón el pastor. ¿Cuántos mamás y papás hayan aquí? A ver, levanten la mano. ¿Y cuántos aman a sus hijos? No. Y todo lo que tenemos la gracia de poder ser papá o mamá, y sobre todo cuando llegamos a la vida de ser adultos, no viejitos, ancianos adultos, es muy triste para un papá o para una mamá cuando tiene hijos indiferentes, descariñados, hijos que parece que como si se olvidaron de todo lo bueno, todo el esfuerzo que mamá y papá hizo para encaminarnos en el Señor y encaminarnos en la vida. Hay gente que se muere por la indiferencia de sus hijos.
Abuelos que quedan abandonados, abuelos que quedan olvidados. Y a la verdad que hay muchos abuelos, ancianos adultos que por esa causa es como si ya perdieran las fuerzas para poder seguir avanzando, tener algo en la vida para poder seguir agarrándose, para poder crecer y aferrarse un poco de felicidad. Pero fíjense en que en el libro de Oseas habla de eso, que muchas veces nosotros nos volvemos indiferentes hacia Dios. Y cuando nace este pecado de la indiferencia, de creer que yo lo puedo todo en esta vida, donde tentado por la vida y por la sociedad comienzo a vivir un tiempo de individualismo. Sí, yo creo en Dios, yo sé que Él me ha dado la salvación, pero empiezo a planificar mi vida en base a mis fuerzas, a lo que puedo, a lo que tengo y a lo que no tengo. Y a eso Dios le molesta. Porque el día que nosotros llegamos a Cristo, hicimos un compromiso, un pacto con Él, que desde ese día el Señor Jesucristo iba a ser mi Señor. Y desde ese momento yo pasé a ser un esclavo, un necesitado solamente de Dios. Pero muchos cristianos lamentablemente tienen una vida mirada hacia otro lado. Por eso una señal de la indiferencia es cuando nosotros, queridos hermanos, por alguna razón empezamos a mirar mucho nuestra vida, nos centramos mucho en la atención, en los problemas, en las necesidades, en lo que tengo. Y tenemos que tener cuidado con ese tipo de tentaciones porque podemos olvidarnos de Dios. Yo quiero llevarte a tu primer reflexión de esta noche. ¿Hacia dónde hoy estás mirando? Donde esté puesta tu mirada, la palabra de Dios dice, donde esté puesta nuestros ojos, nuestro corazón, allí va a estar verdaderamente, queridos hermanos, es lo que nosotros pasa directamente por nuestra vida. Fíjense en Salomón. Salomón fue una persona muy inteligente, tenía sabiduría, Dios lo respaldaba, tenía poder, era hermoso, era famoso. Y cometió un montón de errores, un montón de situaciones, vivía en palacio, era una persona sumamente bendecida por Dios en lo económico, pero llegó a esta conclusión: todo lo que está debajo de la tierra, debajo del sol es vanidad, no sirve para nada. Y muchas veces nosotros empezamos a pecar con Dios porque empezamos a poner mucha mirada en nuestras cosas. Somos muy individualistas. Muchas veces cuando nosotros decimos, uy, aquel hermano es un mundano, creemos que es salir, qué sé yo, a un pub y tomarse una cerveza. ¡Ay, qué mundano! No, hermano. Hay gente que es mundana por esencia porque todo su esfuerzo, toda su mente lo basa en las cosas del mundo. Y nuestro papá que está en el cielo nos mira. Una persona que solamente vive para trabajar, vive solamente para sus hijos, vive solamente para lo que necesita. Y es un mundano. No quiere decir que ser mundano es portarse mal. Sí, por supuesto, por consecuencias. Cuando una hace cosas mundanas es porque de alguna manera se está olvidando de Dios. Y eso nos puede traer gravísimos problemas con el Señor. Que era lo que le estaba ocurriendo al pueblo de Israel. Porque fíjense en el versículo 2 del capítulo 11, dice, cuando más yo lo llamaba, tanto más Él se alejaba de mí. Nosotros ahí lo podemos trasladar a Israel, pero hoy Dios nos está hablando a nuestro corazón. Y si hay algo que hace papá del cielo, todos los días Él te llama. Todos los días Él no pasa un día, queridos hermanos, sin que Él quiera tener una cita contigo, conmigo. Pero lo que pasa es que yo,
pastor, estoy tan ocupado en mis cosas, en mi trabajo, los niños, la casa, lo que tengo que hacer, lo que tengo que realizar, que perdemos la capacidad de escucharlos a Dios cuando Él nos llama. Y cuando Él nos llama y nosotros no hacemos caso, queridos hermanos, dejamos de mirarlo a Él. Acuérdense que una de nuestras funciones como cristianos somos corona de su gloria. Él nos llamó para que nosotros lo alabemos, lo adoremos. Estamos en el mundo espiritual a la derecha de Jesucristo, en el cielo, hacia ese lugar. Pero nosotros estamos empeñados en descender tanto y tanto y tanto y tanto que solamente focalizamos las bendiciones que yo quiero en esta tierra, en este mundo caído. Y Dios nos está llamando. Israel era un pueblo, queridos hermanos, que constantemente miraba cosas que no quiere que mires a Dios. Y fíjense en que aquí dice el relato que Dios llamaba al pueblo de Israel como nos llama cada día, y ese pueblo se alejaba de Él, y dice que ese pueblo se iban hacia los Baales, hacia los ídolos, y le ofrecían sahumerio. Hoy yo creo que en la iglesia evangélica los ídolos, como la difunta Correa, como el gauchito Gil, San Expedito, nosotros eso ya no vamos tras esas cosas. Porque hemos crecido en la fe y sabemos que tenemos un solo Dios, que es Jesucristo, el único mediador entre el cielo y la tierra, y que todo depende de Él. Pero hay ídolos, a veces, queridos hermanos, que son muy fuertes en nuestra vida. Porque Israel se iba tras esos ídolos, de prenderle sahumerios, una vela, qué sé yo, como hoy hacen algunas personas, a la Virgen. Pero hoy el pueblo evangélico tiene una cantidad de ídolos que también hacen que nosotros perdamos la mirada hacia Dios. Porque todo lo que sea mayor del amor que yo tengo que tener hacia Dios, y lo pospongo por el amor que quiero algo de esta tierra, es un ídolo. Hay personas que tienen como su ídolo su trabajo, sus hijos, su familia, su ministerio, sus sueños personales, su casa, etcétera, etcétera, etcétera. En el libro de San Lucas, capítulo 14, dice la palabra del Señor, Él mismo dice: todo aquel que ame más madre, padre, hijos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es lo mismo que estaba hablando aquí Dios en el libro de Oseas, capítulo 11, donde el pueblo de Dios, su pueblo, queridos hermanos, Él lo llamaba, pero se alejaba en pos de los ídolos. Y con todo esto, dice, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Fíjense en el amor de Dios, que a pesar que nosotros muchas veces tenemos una mirada hacia este mundo, decimos que un día en el bautismo dejamos nuestra vida atrás, pero muy superficial, y viviendo aún en situaciones que le molesta a Dios, el amor de Dios te sigue cuidando. Y no solo te cuida a vos, sino que cuida a tus hijos, cuida a tu ministerio y cuida todo lo que lleva en el propósito de Dios. Pero fíjense en que esto es mucho más profundo. Porque cuando vos empezás a estudiar en la profundidad, el libro de Oseas, queridos hermanos, habla que este profeta llamado Oseas tiene un llamado por Dios, donde hay un relato, en esto lo vas a encontrar en el capítulo 1, sobre todo donde le dice: mira, Oseas, quiero que vayas y que te cases con la prostituta. Imagínate vos, que yo le pregunté, esta semana hemos estado hablando con la palabra de Dios con mi esposa, y le hacía esta referencia, y a veces cuán lejos estamos, cómo piensa Dios. Que te cases con la prostituta y bueno, y que formes una familia que la ames.
Capítulo 1 empieza a hablar de eso. En el capítulo 2, esta prostituta lo abandona a Oseas, su esposo. Y no solo lo abandona, sino que va con otra persona, tiene hijos, y Dios le vuelve a llamar y le dice: Oseas, andá y busca, pagale al patelana, pagale por la dote, ponele, como dicen los gitanos, por la dote de tu esposa, tráela, perdonala y amala. Cuando vos empezás a ver ese relato, vos decís: wow, Dios se tomó una caipiriña ahí arriba. Imagínate que Dios te dice, bueno, eso es lo que yo le decía: che, gorda, le dice esta pregunta a mi señora: ¿qué pasa si yo te engaño a vos, me voy con otra, le hago unos hijos? Y después Dios te habla que me traigas de nuevo a la casa, que me perdones y criemos los hijos con lo que yo hice. ¿Qué harías vos? Ni loco te perdono. ¿Estás loco vos? Racionalmente todos diríamos como lo que dice la pastora. Pero para que vos entiendas esto, Oseas, queridos hermanos, es el perfil de Jesús. Porque, ¿sabés quién es la prostituta hoy? Al que tenés sentado al lado tuyo. Porque la prostitución, en este sentido, en este contexto, habla de la persona que peca. Pregúntale al que tenés al lado: ¿has pecado esta semana? Y a veces, ¿cuántas veces? No sé, hemos hecho cosas que rozan el pecado de la prostitución. Y Oseas, queridos hermanos, es Jesucristo, donde ocurrió lo mismo en el cielo, pero él lo grafica en una historia real que ocurrió con este profeta del amor. Donde un día en el cielo, papá dice: ¿viste todos los prostitutos que hay allá? Esa ramera, esos fornicarios, que es el mundo, el ser humano. San Juan 3:16, de tal manera amó a Dios al mundo, que se había prostituido, que dio a su único hijo. Y cuando Jesús nos abraza y vaya y nos trae con todos nuestros problemas y con todas nuestras fallas, hace lo mismo que Oseas. Empieza a amarnos. Por eso esta palabra yo le puse: un amor inmerecido. Por eso vos vas, cuando yo te animo que en esta semana o en este mes puedas leer mucho del libro de Oseas con este contexto, y te vas a dar cuenta cuánto Dios te ama a vos y cuánto Dios me ama a mí. Fíjense, queridos hermanos, que Oseas habla de ese esposo que es Jesucristo, que ama a una mujer adúltera, una mujer que le falla, una mujer que lo engaña. Pero sin embargo Dios le dice, o sea, que vaya y la rescate y que a través de su gracia, a través de su amor, la vuelva a traer con ese amor que solamente en este relato podemos ver el amor de Dios y el amor que te tiene a ti, aunque nosotros muchas veces somos esas prostitutas. Esta mujer adúltera, queridos hermanos, era una mujer que continuamente aborrecía y no quería tener esa relación con su esposo. Y fíjense en que muchas veces nosotros nos convertimos en esa mujer cuando tenemos el perfil, porque esta mujer que está hablando, hablaba del perfil del pueblo de Israel, que hoy también lo podemos llevar al pueblo del Señor, al pueblo cristiano. Porque esta mujer miraba su bienestar, miraba su placer, lo que necesitaba, sus decisiones. Era una mujer individualista, una mujer que pensaba en sí mismo, pero aún Dios así y todo, con esa gran falla,
que realizaba esta mujer, Dios quería seguir amándola. La segunda reflexión que te traigo para esta noche es una mentira que muchas veces te pone el diablo en tu mente. Cuando vos te equivocás, cuando yo me equivoco. Inmediatamente el diablo siembra en la mente y en el corazón de cada persona, de cada hijo de Dios, que vos sos un pecador y que ya Dios se va a olvidar de vos. Y a través de esa opresión demoníaca, nosotros, al no individualizarlo y no conocer la palabra de Dios, empezamos a olvidarnos de Dios. Y ya seguramente te vas a sentir mal en el corazón porque hay una decisión de apartarse de Dios. Cuando Dios, aunque nosotros muchas veces le fallamos, Él te sigue amando. Y te sigue buscando la forma de que vos vuelvas a Él. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, queridos hermanos, lo graficó con esto, con el hijo pródigo. El hijo pródigo era un hijo desobediente, un hijo que vivía bajo los placeres, pero el papá, su papá, siempre dice que cada mañana salía a mirar a ver si ese hijo volvía, porque el amor de Dios siempre va a estar listo para cuando nosotros volvamos, para dejarnos abrazar por Él. Pero el diablo te dice, no vayas más a la iglesia, ¿para qué vas a seguir orando si sos una prostituta? Mira lo que haces. Pero sin embargo, aún haciendo las cosas mal, muchos de nosotros, ese amor de papá, ese amor del Señor siempre está dispuesto para ayudarnos y para que volvamos a Él. Fíjense en el capítulo 2 del libro de Osea. Vamos a ver varias cositas acá que son interesantes. En el versículo 6 dice, capítulo 2 del libro de Osea, 6 dice, por tanto, he aquí yo rodearé de espino su camino y le cerraré con seto y no hallará su camino. ¿Por qué? Porque ya en el capítulo 2 habla de lo que Israel estaba haciendo en contra de su esposo, de Dios. El volverse una persona individualista, preocupada, en el contexto de la introducción que yo te dice, una persona que tiene una mirada a este mundo, Dios acciona. Porque el amor de Dios no es a veces como el amor de un tonto que acá dice, bueno, te perdono, no te voy a engañar más, bueno, vuelve y te perdona, listo. No, el amor de Dios trabaja de otra manera. Y el amor de Dios trabaja de esta manera, porque en el capítulo 2, queridos hermanos, del versículo 6 dice, por tanto, he aquí, yo te voy a rodear de espinos en el camino. Una de las cosas cuando nosotros nos volvemos una persona individualista, una persona que tiene una mirada hacia este mundo y se olvida de Dios, su vida comienza a ser difícil. Comienza a ser verdaderamente difícil. Donde ahí es donde se empezás a sentir que la vida es complicada, donde vos, y encima muchas veces porque somos religiosos, creer que nosotros porque venimos los domingos acá, pero podemos estar apartados de Dios, decimos, hoy tengo una prueba. Y no es una prueba, es una situación que ejerce Dios sobre la vida de una persona que no se deja amar por Él. Entonces, ¿qué hace Dios con esas personas? Lo rodea, lo limita. A veces el amor de Dios hace que vos vivas una vida limitada. Y estamos tan centralizados en el trabajo, en lo que tengo que hacer, en los chicos, en la escuela, en esto, en aquello, que Dios te pone esa misma situación para que vos te sientas cada día más cercado por esa situación. Porque te vuelvo a repetir, el peor pecado que puede ser un hijo de Dios es ser indiferente hacia Dios. Y Él te empieza a cerrar, te empieza a acercar, te pone como una enramada de espinos alrededor, donde vos lo querés pasar a esos espinos y esas espinas producen
Heridas producen dolor. A ver, pregúntale al que tenés al lado, si le tenés alguna herida en tu corazón, ¿estás viviendo algo que produce dolor? Yo a veces leo caras acá, porque las caras son como cartas escritas. Veo caras que están enojados, caras que están preocupados, veo caras que están tristes, veo caras que están angustiadas, veo caras que están afanadas, veo caras que están embotadas. Porque las caras son cartas escritas. Pero ¿por qué a veces nosotros, queridos hermanos, vivimos esas situaciones de dolor, esas situaciones de angustia? ¿Por qué? Porque el mismo Señor, a través de nuestra indiferencia, Él te cerca. Y muchos de nosotros queremos salir por nuestras propias fuerzas. ¡Ay, se me cerró esta puerta de trabajo! No, pero yo soy capaz. Alguien me va a poner para que yo vaya a otro lugar. Y Dios te dice, sos un cabezón. La indiferencia trae un cerco de parte de Dios. Vos querés convertirte en un cristiano con la unción de Abraham para que la fe y la bendición de Dios vaya a todas partes. Mirá a Dios. El día o el mes o el año que vos dejes de mirar a Dios, el mismo Dios te pone un cerco en la familia, en el trabajo, en el ministerio, en el matrimonio, la relación con tus hijos. Dios dice, yo te amo, por eso voy a poner este cerco. Mira lo que dice, y le cerraré con seto. Estuve averiguando, la palabra seto significa cerca de espinos. Es como esos jardines, viste que están todo bonito con flores y los jardineros ahí ponen espinas y van a buscar a los cerros. ¿Para qué? Para que los perros no se metan ahí, lo orinen a las flores. Así cerca a Dios tu vida. Por eso nosotros queremos salir y está el cerco de Dios y produce dolor, produce angustia. Y empieza la sensación del ser humano en el alma, pero ¿qué me pasa si voy a la iglesia, estoy sirviéndole al Señor? ¿Por qué me estoy sintiendo? Y empezás a sentirte encerrado. Empezás a sentirte limitado. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto un cerco, porque estás mirando muchos los ídolos que te alejan de Él. Levanta la mano al cielo, decí conmigo. Debo volver a mirar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esta situación del cerco, queridos hermanos, produce un montón de cosas que en lo cual Dios a través de esa herida, de esa situación de angustia, de dolor, ¿sabe lo que está diciendo Dios? Volvé a mí. Yo te estoy llamando. Pero nosotros, por no conocerlos a Él, lamentablemente seguimos con la misma postura. Mira lo que dice en el verso 14. Dice, pero he aquí, yo lo atraeré y lo llevaré. ¿A dónde dice? Al desierto. Y hablaré ahí a su corazón. No solo Dios, porque ves que somos obstinados, sino que hace un cerco y ejerce una fuerza de su poder para llevarte a vos, para llevarte a tu familia. ¿A dónde? A un desierto. Pregúntale al de al lado, ¿estás viviendo un desierto? ¿Estás viviendo una situación compleja, difícil? Tranquilo. Dios habla en los desiertos. Dios habla en los desiertos. ¿Por qué? Porque mientras todo va bien, viste que hay una iglesia hoy humanística, una iglesia del éxito, oh, qué bendecido que estoy, me compré la casa, me compré el auto, oh, me fui de vacaciones a Europa, oh, qué linda que es la vida, el Señor está conmigo, mirá cómo Dios me usa. Esa iglesia, hermano, es una iglesia muy alejada de la realidad del Evangelio de Cristo. Uy, empezó el efecto son.
Aguantame un segundito. El diablo no quiere que... Acá tengo caramelita, no se hagan problemas. Acá había alguien que me ha dejado. Vamos a hacer como hacía el cura que yo iba. Por las dudas, si es un gualicho. Entonces, volvamos al tema. Dios te observa y te dice, Vivi, te estás olvidando de mí. Te dice, vamos a poner un cerco. Y lo segundo que hace, al desierto. Y en el desierto es ahí donde ya se ven las cosas mucho peores. Pero en el desierto, ¿qué hace Dios? Habla. Porque cuando nosotros tenemos una mirada hacia el mundo, no tenemos tiempo para escucharlo a Dios. Pregúntale al de al lado, ¿cuántas veces por día lees la Biblia? Viste que hay gente que dice, pero a mí Dios no me escucha, yo oro. Hermano, la única manera que Dios te pueda contestar es a través de su palabra. Por eso hay gente que extiende el tiempo de desierto años, 10 años, 15 años. Porque Dios habla en el desierto. ¿Y qué dice en el desierto? Volvamos al capítulo 11. Versículo 3. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín. Efraín es una expresión de pequeño, de un corazón de papá, como nos conduce como un niño. Acuérdense que Efraín era uno de los hijos de la tribu de Jacob. Tomándolo, dice, en los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Ahí muestra una expresión la palabra de Dios. Aún ni siquiera están tan atentos a sus cosas o su trabajo que ni siquiera se dan cuenta cuando yo lo estoy cuidando. Yo ayer venía para Las Heras y viste cuando vos salís y estuve así de estrellarme con mi camioneta, así. Y yo sé que fue Dios el que me salvó de esa situación. Muchas veces vos salís a la calle, como le pasó un día a Alejandra, 6 de la mañana tomando el micro, viene uno, da una vuelta y ahí adelante de ella se da vuelta un auto, dado vuelta, pasa por ahí por enfrente y cae allá. Y vos decís, ¡ay, me salvé! Oh, estuve cerca. ¿Sabés cuántas veces acciona Dios con sus ángeles para cuidarte? O mi hermana Nancy un día estaba atrás de la camioneta de su hijo ahí, la viejita. Hizo para atrás el hijo con la camioneta, le pasó por arriba. La pisó con las 2 ruedas. Tu hermano. Es dura la vieja. Cuero duro. ¿Te pasó por acá? Por los brazos. La tuvieron que operar. Y vos decís, ¡ay, no me mató! Imagínate una Toyota ahora, con unas ruedas así gigantes. Imagínate esa situación. Una camioneta que te aplasta, la vieja con el Señor, aleluya. Hermano, hay gente que Dios acciona a su favor, como dice la palabra, yo te estoy cuidando y ni siquiera te estás dando cuenta. A lo mejor vos estás en tu trabajo, laburo, y uno de tus hijos, un ángel o el mismo Señor lo está salvando de una violación, de un asesinato, y vos ni cuenta te das. Hermano, no es algo que yo estoy inventando, lo dice el verso. Dice, yo con todo esto, yo te enseñaba, te quería decir que te enseñaba a andar, te enseño a caminar, como el mismo Efraín, tomándote de los brazos, y no conoció que aún yo te cuidaba. Y eso es lo que hoy Dios te quiere decir a vos y a mí. Que muchas veces, queridos hermanos, tenemos una mirada tan centralizada en este mundo que cada vez es peor
y horrible y dejamos mirarlo a Dios y a su amor. Por eso si hoy estás viviendo un desierto, es porque Dios te ama. Y fíjate esta expresión que dice el relato en el verso 4. Con cuerdas humanas los atraje y con cuerdas de amor. Hay un tema con cuerdas de amor. ¿Lo pueden hacer? ¿Sabes lo que está diciendo Dios? Porque aquí pone una figura para que nosotros, o una metáfora, para que nosotros podamos entender cómo trabaja el amor de Dios. Te traje con cuerdas de amor y fui para ello como el que asan los yugos sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Acuérdense en que el yugo es una figura donde dos animales tienen un yunque, tienen un palo que lo ponen para que caminen juntos y para que trabajen hacia un lugar. Muchas veces, querido hermano, yo he visto muchos cristianos que parecemos bueyes. Fíjense en que los bueyes son animales que solo piensan y viven para trabajar. Míralo el buey que tenés al lado. El buey es manso, sí, yo voy a la iglesia, soy manso. Pero ese yugo, queridos hermanos, es tan pesado. Vos fíjate cuando vos observés una yunta de buey, ese yugo que tiene arriba de su cerviz, que es el cuello del buey, hace que su cabeza agache hacia el suelo. Y el buey, queridos hermanos, lo único que mira es donde él tiene que trabajar y mira para abajo. Hay muchos que son así, Yo muchas veces cuando no los veo que vienen a la iglesia, tienen un pastor repesado que les manda mensaje, Che, no, lo que pasa, pastor, que el trabajo, que los niños, que... Y no te das cuenta que Dios está mirando tu actitud. Y a veces ese yugo, queridos hermanos, se vuelve tan pesado que empieza a dominarte. Pero aquí hay una figura donde dice que Dios a ese hombre que solo, o ese animal que solo mira el trabajo y tiene una mirada centralizada hacia el mundo, dice que le pone una cuerda de amor. ¿Cuál es esa cuerda? Cuando el buey, queridos hermanos, no es muy ducho, no es muy aplicado, no tiene mucho conocimiento, tiene la tendencia a desviarse. Pregúntale al de al lado, ¿sos un buey medio desviado o andas derechito? Entonces dice Dios que usa como el dueño de los bueyes que está arando esa tierra, dice que va ese dueño con una cuerda, con un lazo, porque hay lazos que son buenos. Hay lazo del cazador del enemigo, pero también está el lazo del Señor. Que va, te lo pone en el cuello, queridos hermanos, y que empieza a guiarlo al buey para que vuelva y retome el rumbo. Ponele la mano en la cabeza al buey que tenés al lado y decirle, por favor, buey, no te vayas del camino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El buey trabaja, porque estamos los dos bueyes, Jorge y Silvia, y deja toda la iglesia, el ministerio, hoy los hermanos, y caminan los bueyes, y de cuando se van ladeando los dos, se van y terminaron en otro lado. Entonces, ¿qué hace Dios? Saca su cuerda de amor. Vení, güey. Sí, güey. Mira para allá, vos vas a caminar.
Así como te vas para allá. Así, Fabiana. Te pone la cuerda de amor. Camina, camina. Y te hace, no, vení para el camino del Señor. ¿Tenés miedo al cinto? Anda, güey, anda. Parece que Oscar ha andado bien con ese güey. Qué hermoso que es Dios, ¿ah? Porque papá lo usaba para qué esto. ¿Para qué lo usaba? ¡Ahí está! ¿Te voy a enderezar o no te vas a enderezar? Y te sacaban el cinto. Y duele. ¡Ay, ay, ay! Que duele el cinto. Y hay algunos que pegaban con levilla. Ahí, hermano, ¿te enderezabas o te enderezabas? ¿Sí o no? ¿Cuánto hemos vivido el tiempo del cinto? Pero Dios no es así. Dios no es así. Sacate esa imagen de Dios con el cinto como que era tu papá. Vení para acá. Oh, no, papá, no lo hago más, no lo hago más, no lo hago más. ¿Qué? No lo hagas. ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Y salías ahí, ¿te acordás? Se me cayeron los lienzos. ¿Dios qué hace? Con cuerdas de amor te atrae hacia Él. Por eso, y no solo dice que te vuelve al camino ese amor de Dios, sino que también te saca el yugo. Vamos, levantar la mano al cielo y decir conmigo, hoy el amor de Dios va a sacar todo yugo, todo cansancio, toda falta de rumbo por su amor. Ese es mi Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos, queridos hermanos, que nuestro mayor pecado, ¿sabe cuál es? Olvidarnos de Él. Yo no te digo, bueno, que un fin de semana no vengas a escuchar la palabra de Dios porque, bueno, es el cumpleaños de tal. Está bien, está bien. Pero que no se te haga una costumbre. Porque Dios se merece y quiere toda nuestra atención para que le amemos y para que le sirvamos. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso, así me pongo al Señor el signo. Vayan pasando, chicos. Entonces, si hay algo que tenemos que hacer en nuestra vida, es romper nuestra rebelión. Mirar al Señor. Que todo pase bajo la mirada de Cristo. Tengamos una vida cristocéntrica, una mirada cristocéntrica. Ayer recién estaba hablando con unos hermanos aquí que me convertaban, que querían irse a vivir a España. Orá. Porque a veces el diablo te va a dar un peso más, pero va a comprometer el futuro de tus hijos, su educación. Hermano, para los cristianos la plata es superficial. Si Dios te manda con un propósito, anda. Pero nuestra mirada tiene que ser más allá del sol, porque para eso Dios le permitió a Salomón vivir en la magnitud de la prosperidad, la excelencia y la fama, para mostrarle a un hombre sabio que todo es vanidad, todo queda aquí en la tierra. Yo no sé por qué el Señor ha traído esta palabra en esta noche, pero tal vez hoy hay muchos que se sientan o se sienten lejos de Dios. Y Dios te quiere traer con cuerdas de amor. Si estás viviendo un desierto,
Salí de ese desierto y el único que te puede ir a buscar se llama Jesucristo, que es nuestro esposo amado, en el cual Él nos perdona nuestras rebeliones, nuestra prostitución y abre nuevamente las puertas de su casa para que entremos y habitemos con Él. Quiero que inclines tu rostro. ¿Te sentís lejos de Dios? Tal vez por un tiempo o unos momentos estás mirando mucho este mundo. Dios te dice, con cuerdas humanas te quiero atraer, cuerdas de amor. Y sacarte el yugo, el peso que hoy sentís en tu corazón. ¿Hay algo que está haciendo en tu vida que te desenfoques? Vuelve al foco. Vuelve al Señor. Vuelve al camino de Cristo. Amor cayeron sobre mí.